que los primeros 7 años de vida son básicos y fundamental para cualquier niño y lo condicionan en su vida adulta. No podemos educar a un niño de hoy con la educación de ayer. Un niño de hoy, un castigo no le funciona. El castigo no educa. Ellos nos ven cuando no le estamos prestando atención. Ellos sienten cuando de verdad no le estamos escuchando. Esto no es decir sí a todo. Esto es saber poner límites sanos. Cuando te conviertes en madre parece que es la única faceta que ya hay en tu vida. Y ya no tienes derecho a ser mujer, a quedar con tus amigas. Entonces, si te vas con tus amigas te sientes culpable. ¿Quién es la persona más importante de tu vida? Y la gente dice, mis hijos, mi padre, mi madre, el perro, el abuelo, el tío. Y nunca se ponen ellos de primero. No es que ahora vamos a querer ser perfectos, no, sino que vamos a ser conscientes. Bienvenida a Contraetiqueta a Mayrani, mentora en maternidad y mentalidad consciente. Quiero saber un poco esto porque yo soy padre, ¿no? Y como padre tenemos aciertos y partes y desaciertos, ¿no? Entonces, oportunidades de mejora. Oportunidades de mejora, ¿no? Porque acá podemos hablar de los chicos, la tecnología, hoy por hoy, cómo hago para no darle el celular porque necesito hacer algo y es la única manera por ir a sacármelo de encima un rato, no sacármelo de encima, pero mantenerlo entretenido, ¿no? Para que yo pueda hacer. Estamos viviendo en una época bastante complicada, con mucho avance, pero tal vez con no tantas herramientas como padres para poder solucionar cosas de lo cotidiano. Entonces, totalmente. Bueno, acá viniste y nos vas a poner ahí en el camino, nos vas a poder contar un poco cómo podemos hacer las madres, los padres, para tener un día a día un poquito más relajado, ¿no? Más relajado. Así que conectado. Es tu momento, presentate como quieras, Mayrani. Encantada. Bueno, nada, primero agradecerte por estar aquí. La verdad es que muchísimas gracias por abrir esta oportunidad para conectar con esos papis y esas mamis, porque creo que hoy en día hace muchísima falta, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que tú dices, al final, bueno, estamos tan agobiados, estamos tan estresados, vamos en piloto automático y cuando vamos en piloto automático es como que quienes crían a nuestros hijos usamos de niñera a esos móviles, ¿no? Como dices tú, los celulares son nuestros niñeros. Y entonces al final, pues eso es lo que yo quiero de alguna manera concienciar, esto y otros temas que afectan a muchas familias a día de hoy, ¿no? Entonces eso es básicamente lo importante. Y qué tarea, ¿no? Porque es muy, muy de todo el mundo. O sea, a ver, ¿cuándo no te toca esto si no sos padre? Efectivamente. Pero si sos padre, sí. Entonces vamos a hablar de un montón de cosas, un montón de dudas. Vos no vas a poder abrir un poquito, aclarar el camino, abrir ahí, allanarlo un poco. Pero quiero conocer un poco tu contraetiqueta en cuanto a cómo llegamos a este momento, cómo te dedicas a esto, pero cómo fue tu crianza un poco. Contanos un poco ahí esa breve hoja de vida. Bueno, pues la verdad es que bastante intensa, ¿no? O sea, es verdad que yo llevo 26 años en España y soy venezolana, y es verdad que yo, estando aquí, he notado que la crianza en países de Latinoamérica sobre todo, y aquí en Europa, pues es un poquito diferente, ¿no? Sí. Y allí, pues la verdad es que yo tuve una crianza bastante complicada, fui una niña abusada, fui una niña que tuve, violencia, era mucho más allá que el poder de la chancla. Realmente pues sufrí maltrato físico y claro, cuando eres una niña así, te das cuenta cuando eres adulta y cuando empiezas a entender todo, es que te das cuenta de que eso te condiciona y que eso al final te crea un montón de heridas emocionales y de traumas en tu vida adulta. Y entonces al vivir todo eso y sobre todo cuando me convertí en madre, tengo una niña de 11 años que se llama Marina, y al convertirme en madre es cuando empecé a ser más consciente de todas esas cosas que me pasaron cuando era pequeña y que yo quería romper esos patrones, cortar todo eso y para no hacer y repetir lo mismo con mi hija, ¿no? Entonces, claro, ahí es cuando tú empiezas a trabajar hacia adentro y empiezas a pensar y dices, oye, yo quiero ser mejor con mi hija que lo fueron conmigo.
cuidado, mi madre fue una madre que yo sé que hizo lo mejor que tuvo con las herramientas que tuvo en su momento, no le guardo rencor, la quiero, la admiro y le doy las gracias por todo lo que me dio. Pero yo he querido tomar conciencia, cortar con ese patrón y hacerlo, bueno, aprender a hacerlo mejor. Y en esa búsqueda he dado con un método estadounidense que me comentó un día una amiga, una mamá del otro cole, y me dice, oye, hay un método estadounidense hablado científicamente que está interesante, ¿lo quieres hacer? Y yo al principio era para yo formarme para formar a otros padres, pero yo no me veía formando a otros padres, yo me veía, bueno, un ser humano súper, bueno, que todavía con mucha posibilidad de recorrido, de aprender, de cambiar, ¿no? Y entonces dije, bueno, no lo voy a hacer para formar a otros padres, pero sí lo voy a hacer como madre. Y lo hice como madre porque sí que sentía que, bueno, que las herramientas al final, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros nos formamos como profesionales, nos formamos, o sea, siempre hacemos cursos de todo tipo, pero nunca se nos ocurre por formarnos como padres. Decimos, a lo mejor lo hacemos de la manera que pensamos, lo hacemos de una manera intuitiva, ¿no? Sí. Vamos criando con la intuición, pero nunca vamos más allá ni queremos buscar herramientas que nos ayuden, como decías tú al principio, a mejorar nuestro día a día, sino que vamos sobreviviendo, nos acostumbramos a sobrevivir, nos acostumbramos a una situación en donde a lo mejor no es la idónea, pero tampoco hacemos nada. Entonces seguimos actuando de esa manera. Entonces a raíz de eso, a raíz de que yo me formé como facilitadora certificada de un método, el método estadounidense Faber and Mashley, dije, bueno, empecé a aplicarlo en mi propia casa y vi que funcionaba. Y al ver que funcionaba, dije, oye, qué interesante sería esto compartir con otras personas. Claro. Pero seguí en la búsqueda y en esa búsqueda al final... A raíz de seguirme formando, de seguir trabajando, yo trabajé 15 años en un departamento de recursos humanos de una multinacional norteamericana y siempre estuve como ligada a las personas, ¿no? Y es verdad que en las empresas, para mí, hay mucho niño grande que también necesita gestión emocional y bastante. Y no porque seamos adultos, no necesitamos aprender de gestión emocional, no necesitamos acompañamiento, no necesitamos que alguien nos escuche, nos atienda y valide nuestras emociones. Parece que eso es solo cosa de niños y al final es como que toda esa experiencia que me dieron esos 14 años en recursos humanos, ese método y mi propia experiencia como madre de qué me funcionaba y qué no, fue lo que hizo que creara mi propio método. Y entonces, ese método que creé realmente está basado en 3 pilares fundamentales. El primer pilar, para mí, básico, y es lo que yo llevo a muerte, la gestión emocional de la madre y su autocuidado. ¿Por qué? Porque muchas veces las madres, cuando acuden a mí, primero acuden porque ya la situación es prácticamente insostenible, cosa que me gustaría cambiar. Bien. Yo quisiera cambiar, me encantaría que alguien viniera a mí de manera preventiva. O sea, me encantaría. ¿Por qué? Porque cuando ya el vínculo está totalmente deteriorado, claro. Cuando ya no hay comunicación, cuando el chico ya tira la puerta, cuando el adolescente está aislado, no se comunica, vive pegado al dispositivo electrónico, cuando ya no quiere hacer una relación familiar, es cuando la madre ya no aguanta los malos tratos, los gritos, los insultos, la situación la desborda. ¿Y por qué no pensamos y nos formamos, averiguamos herramientas de manera preventiva cuando nuestros niños están pequeños, cuando sabemos, además, porque lo hemos leído todo en muchas partes, que los primeros 7 años de vida son básicos y fundamental para cualquier niño y lo condicionan en su vida adulta? Entonces, ¿por qué no lo hacemos de manera preventiva? ¿Por qué una madre no puede venir a querer saber herramientas para empezar a gestionar su maternidad, primero con más calma, empezar a disfrutar de ella, empezar a tratar la gestión emocional de sus hijos, hijas adolescentes, acompañar de una manera presente para poder, nada te lo va a garantizar, pero por lo menos mitigar esa posible adolescencia que te va a venir en un momento dado, ¿no? Entonces yo eso es lo que me encantaría. Entonces el método... O sea, realmente, para mí, básico y fundamental, trata primero la gestión emocional de la madre y su autocuidado. Sí. Porque yo creo que muchas veces no nos damos cuenta de que nosotras somos
Nosotras, hablo madres y padres, a veces me dirijo a madres porque es la mayor cantidad de mamis las que ayudo, pero también hablo de padres, ¿no? Muchas veces cuando vienen a mí ponen el foco en el niño, porque el niño se comporta de esta manera, porque el niño no responde, porque el niño grita, porque el niño insulta, porque el niño pega, pero nadie hace un autoanálisis de qué hay detrás de esa emoción, o qué hay detrás de la emoción del niño y cómo lo vivo yo, y qué es y cómo reacciono yo. O sea, el problema yo creo que es cómo reacciono yo a esas situaciones o a esas circunstancias externas, tanto de nuestras parejas, hijos, adolescentes y niños, ¿no? Entonces, la primera fase es la madre, su gestión emocional y su autocuidado. Cuando ya nos hemos trabajado nosotras mismas, vamos a trabajar la gestión emocional del niño, niña, adolescente. ¿Cómo le acompaño? ¿Cómo valido su emoción? ¿Cómo soy capaz de entender lo que le pasa, de empatizar? No solamente de dar instrucciones, de trabajar desde la autoridad. No, yo quiero que ella entienda qué pasa, o sea, cómo se gestiona el niño y qué es lo que pasa por su mente para luego poder acompañarle de una manera mucho más cercana, ¿no? Y después que hemos trabajado al niño, ya conectamos, o sea, como que cerramos el ciclo con la relación madre-hijo. Primero nos trabajamos nosotras como madres, luego sabemos cómo acompañar a nuestros hijos y ya luego reforzamos o recuperamos ese vínculo deteriorado, ¿no? Perfecto, clarísimo, clarísimo. Me quedo con, dijiste cuando arrancamos ahí, arrancaste a comentar un poco todo el método y lo que vos no querías repetir, Sí. que pasa mucho, uno siempre por ahí, el que tuvo una infancia difícil, sobre todo antes, que eran épocas donde había más, ¿viste? Había un poquito más de chancletazo, ¿no? En las épocas... El poder de la chancla. Claro, el poder de la chancla en la época de mis padres. Total. Era heavy, heavy, pero por ejemplo, ellos no repetían, uno piensa que si vos te dan de chico, de grande vas a dar también. Conozco muchos casos que no, pero y estamos hablando sin estas herramientas y un montón de cosas. Entonces, de manera intuitiva. Claro, yo no quiero que hacerle lo mismo que me hicieron a mí. Siempre pasa eso, algunos pueden y otros no pueden. El que no puede tiene que contar con las herramientas que vos le podés brindar. Eso está buenísimo, ¿no? Porque yo creo que cuando uno vive algo feo, nunca vas a creer que tu hijo vivió lo mismo. Entonces está bueno, pero a veces el autocontrol tampoco es el fuerte de uno. No. Entonces decís, no me tengo que enojar, y te terminás enojando porque tu paciencia es... limitada. Claro, entonces debería haber... A ver, ¿cuándo uso el tema de la persuasión con mis hijos? Porque hay que saber persuadir. Es una negociación constante la que vos tenés con tus hijos también, ¿no? Cuando Totalmente. uno querés que haga la tarea o querés tal cosa, negociás. En vez de enojarte, es mucho más sano saber la negociación y empezar a persuadir de una manera que para los dos va a ser lo mejor. Claro. Y no llegar al enojo, al castigo, que también es recontraproducente. Ahora nos vas a contar vos, ¿no? Porque eso creo que tiene un tiempo, ¿no? Sí, son pocos bueno, ahora no, nos vas a decir. Totalmente. Pero... ¿Cómo encaran las mamás cuando te van a ver, no? Claro. Que te van a ver cuando ya tienen que resolver algo y no antes, para tener las herramientas y no llegar a ese punto. Pero, ¿cuál es lo que más pasa? ¿Qué es el punto común que vos encontrás en toda la gente que te consulta? Claro. Mira, yo aquí has dicho varias cosas interesantes, ¿no? La primera, yo creo que es que aunque tú, o sea, no todo el mundo tiene el mismo nivel de conciencia, ¿no? Lo que tú decías. Hay quien es consciente y que dice de manera consciente, no quiero repetir un patrón, y efectivamente no lo repite. La maternidad yo no la quiero romantizar, ni la maternidad ni la paternidad. Eso no vamos a romantizar, a decir que es lo mejor que hay en el mundo. O sea, sí es lo mejor que hay en el mundo, pero te quiero decir, tiene sus desafíos. Obviamente, tiene sus desafíos, y allí es donde nosotros tenemos que buscar herramientas, como dices tú, que nos ayuden a llevar el día a día. ¿Pero por qué? Porque es que nosotros no podemos educar a un niño de hoy con la educación de ayer. Eso por descontado. O sea, un niño de hoy, un castigo no le funciona. El castigo no educa, porque si tú además tienes una reacción desproporcionada, si tú le castigas y le quitas la consola o le dejas que no salga con sus amigos durante una semana o un mes y no sé qué, no le estás educando, ni él está entendiendo por qué le estás castigando, no le estás explicando la razón por la que has tomado esa decisión. Generalmente el castigo ni siquiera suele estar proporcionado con lo que hizo.
Claro. Generalmente suele ser por otra cosa, con lo que más le duele, porque además cuando nosotros reaccionamos, tienes que ver desde dónde reaccionas. ¿Reaccionas desde la rabia, desde el enojo, desde la ira o reaccionas desde el amor para educar? Qué complicado, ¿no? Ajá, piénsalo. Es que no es nada fácil. O sea, generalmente no solemos. La idea que yo quiero, o sea, lo que yo quiero, por eso acompaño a madres, porque quiero que ellas reaccionen desde aquí y no desde aquí. Quiero que reaccionen. O sea, cuando nosotros somos madres, ¿qué hacemos? Primero, reaccionamos de manera desproporcionada generalmente, Sí. porque tenemos una reacción impulsiva. Sí, sí. Luego, pensamos en lo que hemos hecho y nos arrepentimos y sentimos culpa. Y luego es que al final, entonces pensamos, después que pensamos en lo que hicimos, nos arrepentimos y decimos, ostras, ¿qué fue lo que hice? Reaccioné de esta manera y luego es que meditas sobre lo que hiciste. Y yo lo que quiero es darle la vuelta a eso, ¿no? Yo quiero que antes, y es lo que yo les enseño, que antes de reaccionar de manera impulsiva, primero párate, piensa si lo que vas a decir o hacer contribuye positivo o negativamente a mejorar la situación. Eso para empezar. Pero ¿cómo hago en ese momento? Porque son segundos. Es un segundo, pero claro, esto es como conducir bicicleta. O sea, cuando tú empiezas a conducir un coche, ¿qué haces? Tú al principio, cuando te montas en el coche, agarras y te pones el cinturón. Sabes que tienes mental, o sea, piensas en que tienes que meter la primera, la segunda, la tercera, no sé qué. Claro. Cuando eres padre y cuando ya has hecho eso con muchas veces, cuando ya has practicado muchas veces, ya lo haces de manera intuitiva, Claro. o sea, sin pensar. Sí, sí, sí. ¿Qué tienes que hacer como padre? Pues aprender herramientas de autocontrol emocional y practicarlas tanto hasta que te salgan de manera automática. Claro, sí, ¿Entiendes? sí, sí. Porque ¿qué pasa? Tú ahora, la primera vez que tu hijo te venga y te diga una cosa que a ti lo que te provoca es pegarle 4 gritos, las primeras veces le pegarás los 4 gritos. Luego te arrepentirás, luego te sentirás mal y luego vienes a pedir perdón. No, o sea, porque no lo haces al revés, dale la vuelta. Cuando te venga a decir algo que no te gusta, antes de reaccionar, o sea, ¿qué pasa? Que cuando uno tiene control emocional como adulto, que se supone que somos los adultos responsables y los adultos que no tenemos una corteza prefrontal todavía por desarrollar, Claro. sino que la tenemos desarrollada y se supone que podemos controlar nuestra gestión emocional, ahí en ese momento tú paras y antes de responder por una fracción de segundos, te paras y dices, o sea, piensas, o sea, párate, simplemente no respondas. O sea, lo que tenemos es que pensar en no responder de manera automática. Que en ese momento lo que te apetece es gritar. Pues o sea, yo lo que quiero es que frenemos el automático que llevamos impuesto. Entonces, paro. Que en ese momento no sé cómo parar, respiro. Agarro y hago una respiración consciente, pero tal cual, como en plan, espérate. Que no me calmo, le digo a mi hijo, mira, dame un segundo, ahora seguimos hablando de este tema, necesito tomarme un momento, mamá viene ahora. Vas y te vas a tirar la basura, te vas a otra habitación, te metes en el baño, no sé, para. O sea, yo creo que mientras más evitemos esa reacción impulsiva, mejor contribuiremos y mejor resolveremos el conflicto. Entonces, ¿por qué? Porque si tú frenas ese automático, al principio te costará, porque tendrás que hacerlo de manera, o sea, te costará hacerlo, Olvidarte. frenar, pero de tanto practicarlo te saldrá de manera natural. Sí, después lo automatizás. Exactamente, luego lo automatizas. Entonces, primero, párate, piensa en lo que o sea, piensa en lo que tú estás sintiendo. O sea, ¿por qué esto me molesta? ¿Qué estoy sintiendo? O sea, ¿qué es lo que hay detrás? Si mi hijo, a lo mejor, a veces mi hija viene y yo estoy en el ordenador, tengo que mandar una información, estoy ocupada, estoy haciendo, o sea, estoy agobiada, Sí. no he comido en todo el día, estoy de mal humor. Viene ella a decirme algo y, claro, generalmente, ¿qué es lo que te sale? Hija, ya, dame un segundo, estoy ocupada. O sea, gritarle. Clásico. O sea, clásico. ¿Pero por qué? ¿Pero qué es lo que hay detrás? Claro, si yo reconozco mi propia emoción, que además eso les enseño yo cómo reconocer la emoción. Hay una rueda de las emociones y todas las personas, lo que pasa es que no nos paramos a pensar en ello. ¿Qué te pasa cuando tú te empiezas a enfadar? Cuando te empiezas a enfadar, se te tensa el cuerpo. A lo mejor te enrojeces, a lo mejor, yo qué sé, ¿sabes? La posición corporal, ¿sabes? Sí. Todas las emociones tienen una parte corporal
o sea, tiene esa parte fisiológica de decirte que va a venir esa emoción. Claro. Si tú aprendes a reconocer que ya te está viniendo el enfado, no esperes a que se desborde, no esperes a explotar. Páralo antes. Entonces, párate un segundo, dile, oye, hija, dame un momento, mamá ahora, pero préstale atención una milésima de segundo, explícale la situación, te das la vuelta, la miras a los ojos, si puedes parar una milésima de segundo, a veces es que es una milésima de segundo, a veces son 5 minutos y evitas un conflicto enorme. Es verdad. Son 5 minutos, pero ¿qué pasa? Que yo, ¿desde dónde reaccioné? Desde mi cansancio, desde que estoy enfadada, desde que no he comido, desde que estoy agotada, desde que ya no puedo más, que quiero desconectar, desde que estoy haciendo la cena, desde que estoy agobiada porque tengo que hacer esto, porque tengo que hacer lo otro. ¿Por qué? Porque vamos en piloto automático. Entonces no practicamos con nuestros hijos. Ellos nos ven cuando no le estamos prestando atención. Ellos sienten cuando de verdad no le estamos escuchando. ¿Cuántas veces le has podido decir a alguna de tus hijas, sí, 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 y luego cuando te dice, pero papá, ¿estás escuchando? Y tú, ay, no, vuélvemelo a decir. Ya, no, ya no te cuento nada. Perdiste la oportunidad. O sea, es un momento efímero que lo perdiste. O sea, y eso a mí me pasa. O sea, no sé si a ti te pasa, sí. pero a mí me pasa muchísimo. Entonces, sí. Por una milésima de segundo, al final pierdes la oportunidad de que te va a contar algo que para él o ella es importante. Y vos estás enojado. Y a veces no te enojas por eso. Te enojas por toda la mochila que llevas cargando y explotas en el peor momento, de la peor manera, con la persona inadecuada. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando, suponete, ¿no? Porque está buenísimo el tip que vos me estás dando, ¿no? Para uno parar la moto y no, ¿viste? No reaccionar como reacciona normalmente. Pero el tema es, una cosa es, si te hace una pregunta o viene y te interrumpe justo en un momento que vos estás trabajando o venís, viste, con un montón de cosas en la cabeza. Pero, por ejemplo, ¿qué hago? Yo te lo pregunto como padre, todo te lo pregunto como padre. Tú tranquilo, sí, claro. ¿Qué pasa cuando te preguntan una cosa y vos le decís no? Suponete un ejemplo, vamos al shopping. Ok. No, hoy no. Pasa un rato, vamos al shopping. Ya te dije que no. Que no. Y viene de vuelta porque los hijos son todos distintos, hay uno más insistente que el otro. Efectivamente. ¿Cómo hago para, porque ya si te lo dije bien una vez, uno internamente dice, yo ya se lo dije una vez. Claro. Se lo dije 2 veces. Sí. A la tercera tengo el derecho de enojarme porque ya se lo dije bien 2 veces. ¿Cómo para no enojarme? Eso es claro. como padre, como para decir, no voy a reaccionar ni aunque me lo pregunte 10 veces y voy a contar la mejor manera de que ella lo entienda y no vuelva a preguntarme más, claro. ¿no? Porque los chicos insisten, no lo hacen de mal. Sí, no, claro. Además que tú ten en cuenta que lo que decía antes, de que como adultos responsables, los niños justamente no tienen esa capacidad todavía de autogestión emocional, claro. ¿no? Entonces, ellos te lo van a preguntar 20 veces. Pero claro, si tú solamente le dices, no, ahora no, hoy no, mañana, hoy no, ¿qué pasa? Que esa respuesta a lo mejor para él es insuficiente, para él o para ella. Entonces, ¿qué haría yo? Pues a lo mejor buscaría alternativa. Bueno, o sea, en un momento dado, mira, hoy no, o sea, porque papá tiene una entrevista, papá claro. está haciendo esto, papá está haciendo otro, pero le doy una alternativa. ¿Qué te parece si, oye, vamos cuando yo acabe? ¿Qué te parece si mejor vamos mañana? ¿Qué te parece si mientras papá acaba, tú te pones a hacer o me haces un dibujo? ¿O por qué no? O sea, yo creo que muchas veces como padre, porque nos falta tiempo, nos falta creatividad. Y sí. ¿Sabes? Porque a veces una cosa que podría ser, es como cuando estás en la compra del supermercado y el niño se pone intenso y lo baja y no agarres esto y toca todo. ¿Qué haría yo? Pues agarro al niño y le doy la lista de la compra. Oye, ¿y si me ayudas a tachar aquí los productos que ya tenemos? Y el niño va tachando. Oye, ¿y si me ayudas a buscar? Mira, ahora falta no sé qué, busca tú no sé qué. ¿Sabes? Es como darle la vuelta, porque a lo mejor un niño con un simple no, hoy sí, se le queda corto, porque no lo logran entender. Entonces yo buscaría la manera de darle vuelta. Lo que pasa es que eso exige tiempo, sí. Exige ganas, pero es que además yo noto, o sea, es que lo puedo decir que lo he vivido. O sea, cuando yo soy consciente desde dónde reacciono, la situación es totalmente distinta. O sea, si tú reaccionas con ese enojo o con esa frustración de que no te deja tranquilo, de que te está agobiando, de que no sé qué, al final ellos también lo notan y es como que lo hacen como, no que lo hacen a posta, pero como que más insisten, ¿no?
pero si tú le hablas de una manera calmada, relajada, le explicas la situación, busca, es verdad que hay niños de todo tipo, hay niños hiperactivos, Claro. hay niños difíciles, hay todas las, a lo mejor se lo has prometido 20 veces y no lo has cumplido y por eso está ahí, o a lo mejor es algo importante para él. Lo que pasa es que no solemos validar generalmente las emociones de nuestros hijos. Siempre estamos constantemente como invalidando lo que ellos sienten porque no le damos valor. Bueno, ya se le pasará, pero a lo mejor lo que hay detrás no lo solemos averiguar. Ahora te cuento un caso que me pasó con mi hija que me hizo a mí darme cuenta de ese punto, ¿no? Sí. De que muchas veces no validamos lo que hay. Entonces, a veces con simplemente preguntar, pero ¿por qué quieres ir? ¿Qué es lo que quieres? Esto es importante para ti. ¿Qué es lo que quieres comprar? ¿Lo podemos comprar hoy o lo necesitas para hoy o puede ser para mañana? ¿Sabes? Como profundizar un poco. Es que a veces nos quedamos en lo superficial. Y entonces al quedarnos en lo superficial lo que vamos es... O sea, no interactuamos de verdad, yo creo, al final, ¿no? No, te lo sacas de encima y ya está. Te lo sacas de encima y ya está, pero realmente no le has prestado atención, él no se ha sentido escuchado, no se ha sentido valorado, no ha tenido una alternativa que le satisfaga para dejarte tranquilo y dejar eso para después. No sé si más o menos Sí, es que... me he explicado. Por supuesto, a mí lo que me pasa es esto un poco lo que decís vos. Muchas veces naturalizamos una respuesta corta porque para nosotros es lo que más cómodo nos queda, pero claramente a tu hija o a tu hijo no le alcanza. Entonces después caes en la repregunta, después llega el enojo. Hay un montón de cosas. Sí. Bueno, yo por ejemplo, con el tema de la paciencia y un montón de cosas, me pasa lo mismo que le puede pasar a cualquier padre. A veces, y si se te puede salir la cadena que te enojas, pero sí... Trato siempre de leer y ver un montón de cosas que me sirvan a mí como padre y como herramienta. Por ejemplo, una vez leí que yo iba a buscar a mis hijas siempre al colegio, desde chiquititas, siempre. Y había leído que los 5 minutos, cuando vos vas a buscar a tu hijo al colegio, los primeros 5 minutos de contacto, cuando salen del colegio, te pueden decir absolutamente todo, que si vos no vas a buscarlo, jamás te vas a enterar. Total. Entonces, parece una boludez, pero es muy importante, son los 5 minutos en la puerta del colegio. Entonces yo siempre siempre estoy atento a eso. Me quedó grabado, lo leí una vez, esto que el otro. Bueno, y es súper importante. Y otra cosa que lo hablamos al principio, que ahora me vas a poder decir bien, ¿cuál es el tiempo del castigo? Porque se manejan diferentes, ¿viste? De 15 minutos, 5 minutos, no sé si castigo, pero ¿cuál sería el método más apropiado para que entienda que se mandó una y que a consecuencia de lo que hizo es una represalia o algo, ¿viste? Como para que lo entienda de otra manera? ¿Cómo sería? Sí. Antes de explicarte esto, te voy a explicar un poco la acotación de lo que tú decías, de lo del cole, ¿no? De la salida del cole. Sí. Yo justamente tuve una situación absolutamente reveladora, ¿no? Es una tontería, pero a mí me sirvió como madre, ¿no? Mi hija es una niña, bueno, bastante de estas niñas que no son de hablar, que no son de conversar, es como muy retraída, tiene una personalidad como muy introvertida y tal, ¿no? Todo lo contrario a mí. Y entonces yo siempre me quejaba de que ella no me hablaba. Y yo decía, pero es que esta niña hay que sacarle las palabras con cucharilla y hay que sacar ahí, que hay que rascar y no me habla y no me habla. ¿Qué pasaba? Que yo me bajaba del cole. Cuando me bajaba del cole, generalmente suelo llegar con tiempo, siempre estaba con el móvil aprovechando esos minutos antes de que saliera a escribir WhatsApp, responder correos, lo que fuera. Cuando ella salía, claro, cuando tú escribes un WhatsApp o un correo, generalmente la gente te devuelve, te escribe de vuelta. Y claro, cuando ella me hablaba, estaba yo, sí, hija, un momentito, sí, este correo tal, dame un segundo que mando este WhatsApp, dame un momentito que ya tal. Y entonces, claro, cuando quería irle a preguntar, cuando había mandado el WhatsApp, lo que fuera, le quería ir a preguntar, se había acabado mi momento y ya no. Y a raíz de eso, un día fui como de esto que te cae la conciencia, ¿no? Y dices, ostras, pero no es que ella no me hable, es que yo no la estoy escuchando, es que yo no la oigo. Si yo no la estoy escuchando, ¿cómo me quejo de que ella no me habla? Claro. Entonces, ¿qué hice? Yo misma me autoimpuse mi consecuencia y dije, cada vez que vaya a buscar a mi hija en el cole, me dejo el móvil en el coche. No me bajo el móvil del coche. De esa manera le puedo prestar atención plena y puedo directamente estar ahí con ella
escuchando cada cosa que tiene que decirme a la salida del cole. Como dices tú, son unos minutos de oro, Sí. porque te cuenta cómo le ha ido su día, porque le cuenta, porque ella misma, además que lo que sí que tenemos que tener en cuenta, que nosotros a veces lo hacemos al revés, solemos interrogarlos. ¿Y qué hiciste? ¿Y qué comiste? ¿Y te fue bien? ¿Y te fue mal? ¿Y cuánto sacaste en el examen? ¿No? Y eso a veces también corta la comunicación. Cuando nosotros somos muy invasivos, eso lo que hace es el efecto contrario. Entonces, mientras más natural sea ese encuentro y más fluido y más tranquilo, mucha más información vamos a sacar de ello. Y tú no sabes lo que ha cambiado mi relación con ella desde que yo dejo el móvil en el coche, porque me siento bien. Primero, me siento bien como madre, porque siento que lo estoy haciendo mejor, Claro. porque no se trata de que seamos madres perfectas, ni se trata de idealizar la maternidad, se trata de que seamos madres conscientes y que podamos aplicar esa conciencia que nos va llegando para hacerlo un poco mejor, ¿no? Y desde que empecé a hacer eso, la verdad es que he conectado mucho más profundamente con ella en esas conversaciones, ¿no? Qué bien. Y otra cosa que te quería contar, y ahora te respondo a lo del castigo, Sí, sí. es que, fíjate, con respecto a las emociones, lo que te contaba, en el caso que me contabas de tu hija o tu hijo que venía a preguntarte cada rato, ¿no? Y que no validamos las emociones de los niños, ¿no? Una vez estábamos en la playa. Fui con mi hija, su mejor amiga y la mamá de vacaciones a la playa. Y un día nos bajamos a la típica feria, ¿no? Sí. Ella le encantan los castillos hinchables, le fascina y tal. Bajamos, ese día es verdad que hacía un poco de aire, hacía como mucho aire, pero bueno, no llovía nada, nos bajamos y cuando llegamos al castillo hinchable, ella se negó en rotundo a montarse en el castillo hinchable. Y de esto que digo, pero hija, o sea, pero súbete, lo típico, ¿qué haces como padre? Intentas persuadirle, es que te lo vas a pasar bien, móntate si es que te encanta, Claro. venga, súbete, ya verás, no sé qué, pero intentas persuadirle, pero realmente sin prestar mucha atención a por qué el niño no se quiere subir, ¿no? En ese momento yo no era tan consciente de estas cosas, ¿no? Entonces pero venga, súbete, pero mientras más yo insistía, ella más se negaba. He de decir que efectivamente jamás se subió, nunca se subió, no se quiso subir y tal. Es verdad que los niños pocas veces te cuentan lo que sienten o lo que piensan de manera inmediata, ¿sabes? Entonces, después que al final se montó en otra cosa, estuvimos tal, bueno, vale, tal, no se quiso montar. Cuando íbamos de camino a casa, cuando ya pasó toda la tensión y tal, bueno, ¿sabes qué me dice? Mamá, ¿sabes por qué no me quise subir? Y agarré y me dice, no me quise subir porque hacía mucho aire. Y una vez yo vi en la televisión que creo que fue en Valencia, en una feria hacía mucho aire y el castillo hinchable se voló y una niña se murió dentro. Ah, mirá. O sea, imagínate cómo me quedé yo. Mira cómo le va la cabeza, ¿no? Y uno no tiene idea. Es que los niños, tú no sabes lo que los niños están pensando, no sabes lo que ellos están sintiendo. Cuando un niño llora porque no se quiere ir a la cama, tú dices qué caprichoso, qué malcriado, no sé, pero ¿qué sabes tú si lo que hay detrás? Porque no somos observadores, no sabemos si el niño tiene pesadillas o piensa que ve monstruos o Sí. qué es lo que le pasa. Entonces, en ese momento tú no sabes cómo me sentí yo. O sea, de pensar que, imagínate que yo lo hubiese obligado a subirse a ese castillo. Claro. El terror que ella pudo haber sentido de pensar que con el aire que hacía, el castillo se iba a volar y ella se hubiese muerto allá adentro. Tú piénsalo. O sea, eso a mí me marcó. O sea, y a raíz de ahí, o sea, te lo juro que es que ahora hablo con ella y siempre intento ir un paso más allá. O sea, intento averiguar qué es lo que hay detrás de ese comportamiento. Intento averiguar qué es lo que hay detrás de esa emoción. Qué es lo que está ocultando. Si esa emoción lo que trae es miedo, frustración, tristeza. La tristeza es muy difícil de identificar en un niño, pero hay señales que tenemos que ver: aislamiento, retraimiento, falta de interés por actividades, cuando ya no le interesa algo, cuando ya no quiere salir de su habitación. Y esas son cosas súper importantes que como padres yo creo que pocas veces nos paramos a analizar o a pensar, ¿no? Entonces, bueno, a mí fue una experiencia que de verdad que me marcó. Sí. Y bueno, quería contarla porque seguramente que... No, pero sí, está buenísimo, porque por el hecho de que uno en ese momento, ¿no? Le insistís porque si siempre te gusta, justo hoy no te gusta, y uno ¿qué hace como padre? Ya vine hasta acá,
te traje, te subís. Te sube porque lo digo yo. Claro, y el tema es que por ahí Sí. uno debería, ahí como decís vos, Sí. no recurrir al método de siempre De y siempre. por ahí decirle, bueno, no querés subir, listo, si querés después me contás por qué no querés subir y te vas a otro lado. Sería Claro. muchísimo más sano y yo creo que puede ayudar a la criatura a que te cuente Sí. pronto, o sea, mucho más Claro. rápido, qué es lo que realmente le pasó, ¿no? Pero Eso uno, es. ahí vamos de vuelta con el padre en automático. Con el padre en Porque automático. siempre pasa eso. Bueno, Sí, eso está buenísimo. sí, siempre pasa eso. Además que lo que tú dices, o sea, al final cuando pasa eso, nosotros queremos, o sea, siempre los tratamos con nuestro filtro, pero nunca nos ponemos, o sea, los tratamos desde nuestra posición, ¿no? Como dices tú, es que yo te llevé, es que yo te traje, ya que pagué esto, ya pagué el ticket, te tienes que subir, no sé qué, pero nunca nos ponemos en su posición. Es verdad que quiero también desmitificar que la gente piensa que la crianza consciente y respetuosa es decir sí a todo, la crianza consciente y respetuosa es ceder a todo, y porque alguna madre me dijo, claro, es que esto es, no, esto no es decir sí a todo, esto es saber poner límites sanos, esto es saber empatizar con las emociones, nombrar y validar las emociones tuyas y de tus hijos. La crianza consciente y respetuosa va de ver más allá, ¿no? De observar, de frenar ese automático, no va de que le tenemos que decir sí a todo, no, yo con mi hija, por ejemplo, el tema del móvil, que es un tema bastante, bueno, ella no tiene móvil, pero sí estuvo en un momento de su vida como, bueno, cometí el error que cometemos muchos padres de darle una tablet, no sé, a los 9 años cuando hacen la primera comunión, ¿no? Claro. Le das la tablet y cometes ese error. Ella se aficionó, por ejemplo, a los videojuegos, al Roblox. ¿Y qué pasa? Que cuando se aficionó al videojuego, yo empecé a notar que ella empezó a cambiar su actitud. Empecé a notar que se ponía agresiva cuando le quitabas la tablet. Empecé a notar que ya no quería salir de casa y no quería socializar. Que ya no quería verse con las amigas ni quería acompañarme a mí a ninguna parte. Empecé a notar, bueno, un cambio de comportamiento que no era para nada aceptable ni positivo. ¿Y qué pasa? Que muchas veces, como decíamos al principio, los móviles o las tablets hacen de niñeros porque no tenemos tiempo, porque nos ayudan a descansar, a desconectar. Pero ¿qué pasa? Que eso tiene una consecuencia muy bestia. Hay niños muy adictos a tablets, a móviles. Hace poco publiqué una noticia de Telecinco en el que hablaba del tema de la adicción al móvil. Ese reel, o sea, ya casi llega a 1 millón de visualizaciones y me escribieron más de 200 mamás desesperadas porque por el tema de la adicción al móvil. Ya no saben qué hacer con sus hijos, ya la situación es incontrolable, se les escapa de las manos, o sea, violencia, escaparse de casa, intentos de suicidio, una cantidad de cosas. Y entonces, afortunadamente, ¿cuál fue la acción? Yo pienso que nosotros como padres somos los adultos responsables, Sí. y somos los que tenemos que tomar acción. ¿Es incómodo? Sí. Sí. ¿Nos enfrenta a una situación complicada? Sí. ¿Es fácil? No. Pero es que si no lo hacemos, la consecuencia de no hacerlo es brutal. Y eso es lo que no caemos en cuenta. Entonces, ¿qué hice yo? Yo la senté, le expliqué por qué hacía lo que hacía, las medidas que iba a tomar de ahora en adelante. Le expliqué cuáles son los peligros que tiene videojuegos como Roblox o como otras aplicaciones. Quise que ella entendiera que lo que yo hacía era por amor, porque si yo no la quisiera, yo la dejaría ahí haciendo lo que ella quisiera pegada a una tablet. Pero si como yo te quiero y como quiero lo mejor para ti, yo lo que necesito es que tú mires la situación que está pasando y entre las dos buscamos una solución para cambiarla. Depende la edad del niño, tú puedes llegar a una negociación. Claro. Obviamente, un niño pequeño, sí, tú le puedes dejar negociar entre dos cosas cerradas por ti, ¿no? Entre dos opciones que tú le limitas. A un niño más grande, mientras mayor es el niño, el nivel de negociación es obviamente mayor, ¿no? A un niño, a un adolescente no le puede decir, no, es que tienes estas dos opciones, ¿no? Entonces yo, a partir de... Y eso, mira, fue cuando mi niña tenía como 9 años. A día de hoy, eso no es un problema en casa. ¿Por qué? Porque yo le dije,
Todo esto la senté, le expliqué y le dije, de lunes a viernes ya no puedes usar ningún tipo de dispositivo electrónico. Los dispositivos electrónicos en mi casa están guardados en un cajón de lunes a viernes. Puedo flexibilizar los dispositivos electrónicos los fines de semana, siempre con control parental, con el Family Link, siempre viendo dónde te metes, cuántas horas te metes, le tengo el número de horas al día que puede utilizar, puedo ver, ella tiene que pedirme permiso, a través de la aplicación, a dónde se va a meter, y ella, claro, desde ese punto de vista lo entendió. ¿Fue fácil? No. ¿Lo aceptó de buenas maneras? No. Pero es que si yo, como adulta responsable, no tomo esa medida, ¿a dónde estuviéramos hoy? Como cualquiera de estas familias que se ponen en contacto conmigo, en donde están desesperados y no hayan qué hacer. Entonces y ahora en el verano es lo mismo, 2 horas diarias de dispositivo electrónico. A día de hoy es una de las pocas de su clase que no tiene un móvil con WhatsApp, un móvil con redes sociales, que no habla con su amiga, y tiene ya 11 años, ahora en octubre cumple 12. Y nunca más he tenido que hablar sobre este tema con ella. Bueno, entonces ahí más o menos me está respondiendo el tema lo que te pregunté antes del castigo, porque no hay un castigo, hay una negociación, te lo dije al principio. Son consecuencias. ¿Por qué le vas a meter un castigo de 5 minutos? No tiene sentido. Es que no tiene sentido. Es que no tiene sentido. 5 minutos pasaron, ¿y ahora qué hago? Claro. Es que tú ten en cuenta que por eso yo particularmente pienso en el castigo no educa. Lo que educa es que tú le expliques la situación, que busquemos un punto en intermedio entre que no te afecte a ti. Siempre, obviamente, estamos hablando de cosas que no afectan tu salud. Cosas que no afectan, que no te ponen en peligro tu vida, cosas que no afectan tu integridad, ni tu bienestar emocional ni mental, ¿no? Siempre que podamos negociar en algún punto, pues vamos a buscar un punto en común. Tú entiendes, la idea es que tú entiendas por qué yo hago lo que hago. Porque si yo de manera agarro y estoy alterada y pegué 4 gritos y te digo, mira, te quito la tabla y ya, pero si tú no le explicas por qué le quitas la tablet, ni qué va a pasar después de esos 5 minutos, no sirve para nada. Él se va a quedar con esos 5 minutos, pero no sirven para nada. Entonces, yo he podido mantenerlo desde que ella tiene 9 años y yo ahora, pues claro, ¿tú crees que no le gustaría tener un móvil como todas sus amigas? Sí. Pero después de yo recibir más de 200, olvídate, no, lo siento, pero no. Siempre hay que dejar que el niño se exprese primero, que él exprese cómo se siente y qué es lo que necesita. Nosotros necesitamos ver hasta qué punto eso es importante para él o ella, hasta qué punto eso le afecta o le condiciona su vida, porque imagínate, quiere ir a una fiesta y eso, claro, van los amigos, va la niña que le gusta o va no sé qué, ¿sabes? Hay que mirar más allá. No es solo decir sí o no, vas o no vas, ¿no? Entonces, primero analiza la situación. Luego, ¿qué hago yo? Yo pienso con ella, luego hablo yo, porque yo como madre también puedo expresar mis expectativas. Es que a mí me gustaría esto, es que yo quisiera esto. Yo dejo que ella, o en este caso mi hija, hable primero, luego hablo yo de lo que yo siento, de lo que yo necesito y de las expectativas que yo tengo sobre esa situación. Luego, entre las dos, buscamos alternativas. Bueno, vamos a pensar en opciones y escribimos, pero sin juzgar. Lo más importante aquí es no juzgar. No juzgar por ninguna de las partes, ni lo que ella dice ni lo que yo diga. Esa es una regla. Vamos a escribir, aunque sea una cosa loca, no, que me deja el móvil hasta las 3 de la mañana. Ah, vale, sí, yo lo apunto, te dejo el móvil hasta las 3 de la mañana. No, que es que no vas a tener el móvil nunca. Ah, vale, lo digo yo, no. Entonces anotamos, apuntamos todas las cosas. Después que apuntamos todo eso, es cuando empieza la negociación real. ¿Sabes? Ahí es cuando empieza, bueno, vale, esto sí, por esto y por esto como lo ves, bueno, es que yo me preocupo si tú estás hasta las 3 de la mañana, tú piensas que si estás hasta las 3 de la mañana con el móvil, que esto es hipotético porque a mí no me pasa, obvio, ¿no? Imagínate que te dice, quiero estar en Roblox hasta las 3 de la mañana, pues obviamente, aunque lo diga, no es una cosa que tú vas a aceptar. Entonces, bueno, pero le explicas, esto no. Lo tachas, no, ¿por qué no? Oye, porque tú necesitas unas horas de sueño, porque si no duermes las horas de sueño, luego en el cole no tienes un rendimiento académico óptimo, porque estás cansado, eso afecta a tu salud física y mental, porque, ¿sabes? Es dedicar un poco de tiempo, que es lo que realmente no tenemos ni dedicamos. Y entonces, obviamente, esto es una cosa como muy, entre comillas, sencilla, y mientras más adulto es, más adolescente es y más compleja es la situación,
educación, más complejo es ese análisis, ¿no? Es esa negociación Claro. y esa resolución de conflicto que tienes que hacer. Pero es una técnica que a mí particularmente me funciona. Es buenísimo, igual. Porque además, o sea, cuando tú, esto es como los adultos, cuando tú haces partícipe a la otra persona de la toma de decisiones, la otra persona se siente más comprometida, se siente más, bueno, como que ella se ha escuchado su voz. Yo obviamente tengo que ceder algunas cosas que a lo mejor a mí no me encantan, pero bueno, yo quisiera que ella no jugara Roblox nunca, pero bueno, le dejo 2 horas el fin de semana, Claro. pero ya no juega de lunes a viernes. Entonces hemos llegado a un acuerdo, ya tú ya sabes que de lunes a viernes en esta casa lo único tecnológico que puedes usar es tu Chromebook del cole, Claro. que de eso se quejan muchos padres con el tema ¿sí? de la educación, muchísimo, porque dicen que es incongruente cómo están por todas partes hablando de lo alarmante y de las consecuencias físicas, emocionales, psicológicas que tiene el uso prolongado de las pantallas, y que luego en los coles usen tablet, usen móvil, y mucha gente se queja, pero es que al final yo creo que no se trata de prohibir, se trata de hacer un uso responsable de todo, pero eso extrapolado a todo en la vida. Sí. Los extremos son malos, ni mucho ni poco, lo que hay es que buscar un punto intermedio, y obviamente lo que no podemos pretender es que los niños de hoy en día no sepan pues utilizar ya no hablo de redes sociales, que eso no aporta, hablo, o sea, no aporta para los niños de menos de 18 años, pero hablo de que no sepan, pues que luego vayan a un trabajo y no sepan utilizar un Canva, que luego no sepan hacer una presentación, que luego no sepan enviar un email, que no, o sea, sabes, yo sí pienso que pueden utilizarse, no estoy en contra de que se utilice un Chromebook o que se utilice una tablet en el cole, pero a lo mejor no eliminar como hacen muchas veces, porque cuando tú montas el Chromebook o la tablet, eliminas, por ejemplo, casi por completo los libros. Claro, está mal eso. Claro. Entonces, claro, esa polaridad, ese polo opuesto tampoco es conveniente, ¿no? O sea, de eso yo creo de lo que se quedan la mayoría de los papis y los mamis, que al final nos están diciendo esto es malo, pero entonces te ponen una tablet 8 horas en el cole y están enganchados a millones de cosas. O muchos padres, bueno, yo eso en el colegio de mi hija no pasa, pero muchos padres, por ejemplo, me han dicho en comentarios que hay colegios, que eso me sorprendió, que hay coles en donde no solamente utilizan el Chromebook o la tablet, sino que además les piden que lleven el móvil para hacer, imagínate, Kahoot, que son encuestas a través del móvil, o cosas así. Y yo digo, ¿qué? O sea, eso me sorprendió, pero me lo han dicho algunos padres por comentarios. Yo no lo había escuchado en mi cole, obviamente. De hecho, se han ido ahora a Andorra y es que no se han llevado el móvil. O sea, se fueron 5 días a Andorra y móviles prohibidos. Está perfecto. A mí mira, de lo que justo me estabas comentando antes con el tema que viene un poco con el uso de dispositivos y también el uso de dispositivos y a lo que acceden, pero igual cuando vos tenés limitado para niños, sí, hay un montón de gente que genera contenido para niños que tampoco está bueno. Yo, mira, de Argentina hay mucho sí. Hombre, mucha mujer que ya son grandes, sí. Y hacen unas pavadas importantes en sus canales y usan un lenguaje bastante subidito de tono, y eso es para un contenido para chicos. Yo con mi mujer prohibimos en Argentina hace más de 2 años a uno que es un idiota, que hace contenido que no sé si está en Argentina o está en Uruguay, no me acuerdo, bastante conocido, tremendas gansadas está haciendo, me dan a meter un revés, y sí. Mujeres grandes también, Total. Que hablan como, viste, como si fuesen, y vos decís, esto no le aporta nada. Y después te das cuenta que se empiezan, claro, usan colores muy llamativos porque todo tiene que ver. La dopamina. Claro, lo visual y todo eso, ¿viste? Claro. Se alquilan super castillos inflables, esto que el otro, y hacen pruebas y no sé, esto que el otro. Sí. Y son, ¿viste? Una pavada tras otra. Entonces nos dimos cuenta que estaban totalmente, ¿viste? Metidas en eso, solamente querían ver eso, se cortó. Lo terminó entendiendo. Hoy, 2 años y pico después, ni lo ven, ni les interesa porque también están más grandes. Pero ojo con el tema del contenido creado para niños, porque hay mucho salame del otro lado que la verdad que tanto hombres como mujeres no aportan nada, y uno dice, bueno, pero es para chicos, esto que el otro. No es tan para chicos, hay que tener ahí cuidado. Y también, otra cosa, el uso de las tablets, de todo lo que son electrónicos, todos aparatos electrónicos, desde la pandemia,
para acá, lo que genera, que esto lo dijo una doctora, lo que genera es que hay demasiado estímulo a una edad muy temprana. Total. Y por eso, mirá cómo funciona el cuerpo. Por eso las nenas ahora se están desarrollando a los 9 años en lugar de los 12. Terrible. Por el uso, por el estímulo visual y de todas las cosas electrónicas que usan. Bueno, fíjate cómo funciona la cabeza. O sea, se hacen señoritas a los 9, 8 y pico, 9. Es terrible. En lugar de los 12. Es que ahora con 13, o sea, con 11 años o con 11 parece que tuvieran 13. Y con 13 parece que tuvieran 18. Entonces vos decís, me voy al restaurante y no quiero que... Pues ¿cuántos padres le dan el celular en el resto para que el nene no deje de correr entre las mesas y todo el otro? Y de repente, vos fíjate la consecuencia que tiene en el tiempo, si vos haces eso, te repercute en un cambio interno. O sea, y otra cosa... que dijiste recién, que uno tiene que estar muy atento, porque también es un lugar que puede ser muy perverso, el tema de la escuela, porque los nenes vienen cargados hay bullying, hay un montón de cosas, los nenes, viste, son impunes en un montón de cosas y dicen lo que le sale, y después hay que ver cómo tu hijo o tu hija llega a casa después de pasar un día malo. Y también, no solamente, te digo por experiencias personales, no solamente con el tema de los nenes, el trato entre ellos, sino que yo he tenido docentes de mis hijas que a mí no me gustaron. He tenido, y hay un caso, te cuento un caso puntual, no voy a dar nombres, pero hay una maestra que, por ejemplo, tiene un trato preferencial con las nenas y trata muy mal a los varones. Y lo saben todos los padres. Y bueno, yo no tengo hijo varón, pero si tuviese un hijo varón, se pudre todo. O sea, olvídate. Pero sí, a mí, y yo lo hablé con las autoridades, que a mí me parece de madera como docente, me parece una mala docente, me parece que es una docente que tiene que estar, la ves con un perfil para un sala de 3, sala de 4, con los más grandes no, porque no es buena maestra, y lo hablan entre todos los padres. ¿Sabes lo que noto muchas veces? Que todos los padres en el grupo, las madres sobre todo, porque los padres muchas veces no estamos en el grupo ese, pero en el grupo las madres lo hablan, se quejan, están de acuerdo en un montón de cosas que no le gustan, pero no lo trasladan al colegio, ni siquiera van y le ponen los puntos a la maestra. Total. Yo, como no tiene ese grupo y pues tengo otra manera de ser, yo voy y siempre escalo mi preocupación, lo que yo te lo pongo con pruebas, porque primero voy y hablo con la maestra, depende de lo que me dice y cómo me trata, si me quiere fletar y sacar de encima rápido, también, bueno, listo, yo te di la oportunidad de que hablemos, nos pongamos de acuerdo y que vos me expliques cuál es tu manera de trabajar, porque yo no la entiendo y me parece que no está sirviendo. No me sirve eso, voy, lo escalo y hablo con el director. Entonces yo ya me quedo tranquilo de que mi punto de vista y que yo estoy atrás, ¿entendés? Por ahí dicen, uy, qué hincha este padre. No, hincha nada, porque si a mí no me gusta como vos das la clase, me pareces una mala docente, y se lo dije de esta manera, cuando vos tenés un líder de grupo, que en este caso sería el docente, y sos malo dirigiendo el grupo, todo ese grupo se va al tacho. Y en este caso si vos enseñás mal a todos los nenes que tienen 6 años, después van a arrastrar todo ese mal conocimiento que le diste, todo el colegio, porque después van a estar atrasado en contenido. Entonces es una pelota, por eso hay que estar muy atento. Entonces yo en esas cosas estoy bastante atento porque soy bastante hincha. Y si no me gusta, voy y lo digo, y no me importa si no le gusta. Y a veces no lo digo como me sale, no soy políticamente correcto todo el tiempo. Trato. Pero somos seres humanos. No, por eso. Pero es muy complicado el tema de ser el padre 24 horas, que obviamente lo vamos a hacer toda la vida, ¿viste? Hasta lo que duremos. Literal. Pero es un tema porque poner castigos, negociar sí, pero ¿cómo aprendo a hacer eso? Nada, bueno, te quería comentar esto porque también creo que nos pasa a todos y es lo que yo noto como padre siempre. No es solamente el grupo, viste, que se queda en la puerta del colegio hablando un montón de horas, anda y traslada el problema a quien tenés que trasladar, si no van a resolver nada. Ahí armate un picnic, haz otra cosa. Pero nada, te quería comentar esto porque me parece también súper importante para el que esté viendo o escuchando. Estoy seguro que algo le pasó, algo así. Es que yo creo que eso pasa en todos los coles. O sea, te quiero decir, por muy bueno que sea el cole, siempre va a haber algo o que haya algún favoritismo, o que el profesor no es suficientemente bueno, o que te quejas, o es el delegado, o que sea, ¿no? Y al final, ¿qué es lo que pasa? Que si no tomamos acción, eso sigue repitiéndose. Y sobre todo, lo más importante es qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos.
Yo a veces, o sea, cuando hago cosas, digo, yo quiero que mi hija vea que o sienta que uno tiene derecho a expresar su opinión y que uno tiene derecho a poder ir a quejarse en un momento dado si consideras que algo te está afectando de una manera negativa, Sí. ¿no? Entonces, no tienes por qué estar o sea, aguantar. Entonces, es lo que tú dices, muchas veces están todas las mamis en el cole quejándose, pero nadie escala. O sea, además que me parece como la logística perfecta, ¿no? Primero le daría la oportunidad a ese profesor de expresar y de defenderse, entre comillas, de dar su punto de vista, porque todas las historias tienen dos versiones. Obvio. Una cosa es lo que a veces nos cuentan nuestros hijos, otra cosa es lo que nos cuentan ellos y otra cosa es lo que nos cuenta el cole. Entonces, bueno, yo buscaría saber primero todas las versiones y si la problemática no se resuelve, pues obviamente escalarla, ¿no? Eso por descontado. Pero es verdad que, claro, ¿qué pasa con la mayoría de los profes? Que yo creo que muchos, y al igual que pienso, bueno, por esto de haber trabajado tanto en recursos humanos, a veces hay personas que son como técnicamente muy buenas, pero le falta gestión de personas, gestión de personal. Y a veces los profes son a lo mejor académicamente muy buenos y se supone que se forman, obviamente, para tratar con niños, pero hasta cierto punto entiendes o quieres entender que están saturados de los comportamientos de los niños, que todos los niños no son fáciles, que hay veces que hay padres también que son difíciles o que hay padres que no se dan cuenta ni quieren asumir el mal comportamiento de sus hijos y que eso también pasa, Sí, hay todas las versiones, ¿no? Entonces, claro, ellas tampoco a veces yo creo que tampoco les dan, o sea, como que no hacen un refresh de esas herramientas, ¿no? Para poder gestionar mejor a los niños, ¿no? A comunicarse con ellos, a hacer su labor. Muchas yo creo que se enfadan, que han perdido como esa vocación, no sé cómo decirte, ¿no? Sí, obvio. Que pierdas como la vocación y entonces vas ahí, das tu asignatura y te vas. Y no interactúan de verdad de una manera más cercana con los niños, ¿no? Y eso al final tú le estás dando un ejemplo. O sea, todos los adultos somos el espejo en el que nuestros hijos se ven. Y eso es básico y fundamental, o sea, para lo bueno y para lo malo. Sí. Y entonces ellos tienen que ver que su comportamiento repercute en la vida de todos los niños a los que influyen. Ellos son influencia, al igual que somos los padres. Somos influencia para nuestros niños, niñas, adolescentes. Y entonces todo eso que nosotros hacemos negativo o positivamente, a ellos les afecta, ¿no? Y entonces hay que estar, como dices tú, atentos también a todas esas señales. Cuando un niño viene, a lo mejor, ¿por qué le cuesta ir al colegio? ¿Por qué no quiere ir a hablar con esta profesora? ¿Por qué no quiere ir a esta clase? ¿O por qué no? O sea, a veces es cuestión de un bullying, como dices tú. Sí. Yo, por ejemplo, tuve un caso muy leve con mi hija, ¿no? Ella va a piano y entonces ella va 2 días a la semana a extraescolares de piano. Un día va a lenguaje musical y un día a tal. El día lunes, el que es particular, ella va encantada, porque va con su profesor, toca piano y tal. El que va a la clase grupal, que era lenguaje musical, empezó, no quiero ir. ¿Y qué hace? O sea, ¿qué solemos hacer los padres? No, tú vas porque ya yo pagué esa clase. Claro. No, tú vas porque no sé qué. No, tú vas y no quiero ir. Pero porque los niños les cuesta, si a los adultos, tú piensas, ¿cuántas veces a nosotros como adultos nos cuesta expresar a nuestras parejas, a nuestros amigos, a nuestros padres, lo que sentimos, lo que pensamos, lo que necesitamos? Nos cuesta la vida porque nadie nos educa. Nosotros nos dan formación académica de todo tipo, pero ¿quién nos educa en gestión emocional? Nadie. Entonces, cuando nosotros no sabemos gestionar nuestras emociones, no sabemos expresarlas y no sabemos ponerle palabras a lo que sentimos, en ese momento, si a los adultos les cuesta, imagínate un niño. Entonces, por eso es que tenemos que estar atentos a las señales. Entonces, claro, yo decía, qué raro, ella es una chica, o sea, le gusta estudiar, tiene buenas notas, siempre es de notable sobresaliente, o sea, ¿por qué no quiere ir? O sea, aquí, ¿sabes? Y de repente ya me puse yo como la mosca detrás de la oreja, como dicen aquí, y digo, algo pasa. Y claro, de tanto ir indagando, no te creas que me fue fácil averiguarlo, hasta que por fin terminó diciéndome que es que había un niño que se sentaba al lado, que era súper molesto, que no sé cuánto, que tal, bueno, claro, me tocó ir a hablar con el profe. Cuando fui a hablar con el profe, sí, ya yo he hablado con su madre y sí, es que ya se han quejado. Oye, y nadie hace nada. O sea, ya se han quejado varios niños, han hablado con los padres,
y seguimos en las mismas. Bueno, que se siente al lado de otro niñito. Y lo peor es que cuando fui a ver, o sea, eso fue cuando tenía, no sé, imagínate, 10 años. Y cuando vi, o sea, la edad del niño, ¿sabes qué edad tenía el niño? Yo pensé que siempre me hablaba, por la manera como me hablaba de cómo se comportaba el niño. Yo pensé que era un niño pequeño, 13 años. Y digo, ¿perdona? O sea, que es un trasto, que no deja, que siempre está molestando, que no sé qué, y tenía 13 años. Eso me sorprendió, o sea, me quedé casi más impresionada de eso, ¿no? De decir, pero es que según me lo describía, pensaba que era un niño muy pequeño. O sea, ¿sabes? Dije, bueno, será inquieto, será intranquilo, pero como un niño de 13 años molesta a una niña de 10. O sea, tú explícame. Y entonces, y además vas a hablar con el profesor. Y bueno, sí, tal. Bueno, pues nada. Cuando vos vas hablando, yo te voy escuchando y me voy acordando, ¿no? Me dan los chispazos. Entonces, en este caso, por ejemplo, que te dije que hablo te voy a decir algo que realmente conozco bien en profundidad, por eso te pongo el ejemplo. Claro. Esta docente que a mí no me gusta, Ajá. conozco casos de nenes, compañeros de mi hija, que le tienen miedo. Pero de la manera que les grita. Claro. Porque... Pero yo no entiendo esto, porque las madres, a mí mi mujer me cuenta que las madres no dicen, yo esto lo vi, yo lo presencié, cómo grita en el aula, ¿no? La docente. Mira, van los pelos. Y después, otra le dice, bueno, mi hijo le tiene pánico. Es más, yo le dije que me muestre cómo es que le grita, y ella le mostró, el nene le mostró cómo es que le gritan. Eso lo he hecho yo. A mí me da ganas de entrar al aula con una patada en la puerta, Totalmente. ¿no? Totalmente. Pero no, ¿viste? Y yo digo, no, ¿por qué no lo cuentan? ¿Por qué no van a hablar? ¿Viste? ¿Por qué? Bueno, porque yo creo que al final tienes miedo al ridículo, tienes miedo a ser juzgada, tienes miedo a que otras mamás te miren mal, tienes miedo a que luego le pongan, entre comillas, imagínate, que entonces le ponen como la cruz, le hacen la cruz a tu hijo y entonces porque se quejó ¿sabes? Yo creo que al final hay tantas cosas ahí que nos condicionan, que nos limitan. Al final es una limitación y evitan que este tipo de comportamientos sigan pasando. Y muchas veces vas, te quejas, pero nada cambia. Entonces, ¿qué hace? Yo he conocido gente que ha sacado a los niños del cole por situaciones en donde el cole no ha hecho absolutamente nada. Obvio. No digo el cole donde está mi hija, pero sí sé de otros coles donde han sacado a los niños porque no han logrado de ninguna manera que el cole se posicione y que el cole agarre y diga, oye, ya basta. Porque, o sea, ¿por qué? Porque son vitalicios, porque con esto de que hacen... O sea, que no desmerezco en ningún momento a alguien que hace una oposición y se gana una plaza, bueno, con su esfuerzo y con sus estudios y con su trabajo, ¿no? Pero es que justamente eso a veces trae consigo el que una persona esté tan cómoda y se sienta tan intocable que no sienta la necesidad de mejorar o de cambiar. Claro. ¿Sabes? Y eso al final, bueno, está afectando a nuestros niños. Y eso, imagínate ese niño. Que cómo le afecta a un niño, te lo puedo decir yo, o sea, cómo le afecta su autoestima. O sea, cuando tú siempre recibes gritos, golpes, o sea, y hay muchas formas de, no solamente el golpe físico, no. A veces el maltrato emocional, sí, la violencia es mucho más, a veces es mucho más profunda y difícil de sanar que incluso un golpe, porque un golpe se te pasa, se te pone el hematoma y se te pasó, y te queda el miedo y la herida, pero a veces la parte emocional es mucho más difícil de trabajar, ¿no? Y eso a ese niño le crea autoestima, o sea, le toca su autoestima y al final, pues seguramente se empieza a sentir cada vez más pequeño, evitas que esa persona hable, que esa persona exprese sus emociones, se queda y se lo traga todo. Eso me pasó a mí cuando era, o sea, de pequeña, como a mí me trataron así, entonces a mí me costaba un mundo. Yo aprendí casi que de adulta a aprender a expresar mis emociones, porque yo no era capaz, yo todo lo aguantaba, todo, y no me sentía con autoridad ni con la autoestima suficiente como para poder expresar lo que yo siento y expresar lo que yo necesito. Y todo eso viene de tener una infancia y de tener heridas emocionales profundas sin trabajar. Entonces, claro, yo he tenido que trabajarme mucho a lo largo de los años para querer ser una adulta, bueno, con más, como reencontrarme a mí misma, ¿no? Sí. Para poder reencontrarme a mí misma de otra manera. Y entonces tú piensas en esos niños
Qué terrible, ¿no? Que tengan esa herida emocional ahí que ni siquiera se la causó sus propios padres, que se la causa una persona externa. Yo recuerdo en mi colegio, cuando ya no era que te portaras mal, porque yo era una niña buena, pero si alguien se portaba mal, nos ponían a todos en fila india, tenías que poner la mano así y nos daban con la regla. Ah, ¿llegaste a vivir eso? Yo llegué a vivir eso, de que te daban en la mano con la regla, o sea, imagínate tú. Es muy fuerte. Es terrible. O sea, es terrible. Hoy en día se supone que hay menos, o sea, yo pienso que hoy en día hay menos agresión física, pero más agresión verbal. Sí, emocional un montón. Emocional Sí. un montón. Y aparte Mucho como- chantaje emocional, mucha agresión. Es como dijiste al principio, todo lo Sí. que vive una criatura hasta los 7 años lo marca. Vos imaginate que los nenes están yendo Total. muchas veces desde que Total. tienen 6 meses, van a la guardería porque los padres trabajan. Sí. Viven un montón de emociones en un montón de Total. horas dentro de una escuela. Entonces, Indefensos. mínimamente como padre, uno tiene que estar atento a con quién está, cómo se manejan esto, y Todo. cuando algo no te gusta, yo soy partidario de si a vos no te Sí. gusta, andá y hablá, porque cuando vos hablas y Total. contás el problema, Sí. no te quedes, yo no me quedo con un mail. Eso, No. el mail me sirve como para algo para mostrar, viste, que hubo Sí, una para evidencia. pruebas. Pero para mí tenés que ir a hablar y resolver de otra manera, porque si eso escala a otros niveles, Sí. vos por lo menos desde el principio estuviste presente y hablaste del problema y ya saben que vos vas a estar el día a día, que a vos Total. no vas a dejar Hombre, ya te pasar nada. conocen, Yo claro. prefiero que Sí, me sí, tomen sí, sí. como un hincha, viste, que viene acá Sin con problema. cara de enojado, Total. a que no me conozcan. Totalmente, totalmente. Yo de hecho recuerdo cuando estaba buscando coles para mi hija, porque bueno, me mudé de casa y tuve que cambiarla de cole, ¿no? Y yo siempre, o sea, todos los coles que visité de jornada de puertas abiertas, una de las cosas que era una pregunta para mí básica, ¿cuál es el protocolo que hay frente al acoso escolar? ¿Cuál es el protocolo que hay frente a cualquier conflicto? ¿Cómo se manejan los conflictos? ¿Trabajan el tema de gestión emocional? ¿Sabes? Porque para mí eso es fundamental. Sí. O sea, el que tú puedas tener una conversación, bueno, adulta, cercana, sana, con un director de un colegio, con una profesora, y que podamos llegar a un acuerdo en cuál es la mejor opción para educar a nuestros hijos. Y porque al final es una cosa de equipos. O sea, ni es responsabilidad Obvio. 100% de los padres, ni es responsabilidad 100% del cole. Obvio. Es una cosa conjunta. Y así como me gustaría que yo poder quejarme, me encantaría que si mi hija o hijo hace algo, tengan la confianza de venir a mí y decirme, oye, tu hijo está haciendo esto o lo otro, y en vez de ser él el que recibe, él es el que pega, Claro. o él es el que da. Y ahí es donde tenemos a nosotros también que tener esa humildad para poder, que afortunadamente no es mi caso, pero pasa, que yo he escuchado de profes, porque alguna vez he hablado con alguna profe, de decirte, es que claro, hablamos con los padres y los padres defienden el mal comportamiento de sus hijos. Y eso también, Estela, es la otra cara, pero que también lo sufren los profesores, ¿eh? Sí, por supuesto. El no tener ese apoyo en los padres. ¿Por qué? Porque lo único que hacen es suplantar o sea, como quitar la presencia, o sea, no me sale ahora, dar dinero, dar... Claro, sí. ¿Sabes? No tienes presencia física porque estás trabajando, porque estás de viaje, porque estás en otras cosas, Claro. pero lo que le das es cosas materiales, juguetes, dinero, y lo tienes ahí, bueno, entretenido, ¿no? Con el móvil y con todo lo de última generación, el último móvil, el último juguete, la última cosa, pero realmente no estás pasando tiempo con tu hijo de calidad real. Yo no digo que tenemos que estar 24/7 con nuestros hijos, porque No. es imposible. No, y tampoco es es sano, imposible también. y tampoco es sano. Bueno, Cada de uno con hecho, su libertad. tanto que es así que yo me mandé a hacer estas gorras Eso te iba a preguntar. porque yo pienso, y muchas veces lo veo por las mamis, cuando vienen tan agobiadas, tan estresadas, y empiezas a tirar del hilo y a mirar qué es lo que hay detrás, es que al parecer cuando te conviertes en madre parece que es la única faceta que ya hay en tu vida.
O sea, es como una cadena perpetua que te cayó y solo te conviertes en madre y ya no tienes derecho a ser mujer, o sea, a quedar con tus amigas. Entonces, si te vas con tus amigas te sientes culpable, parece que tienes que estar 24/7 con tus hijos. Entonces, si te ven tomándote una copa con una amiga, pues parece que eres mala madre y ya te critican. Entonces, claro, al final las madres se vuelcan tanto en sus hijos y que se terminan olvidando de ellas mismas. Y al final, cuando tú te olvidas de ti misma, ¿qué es lo que pasa? Que sientes que tus hijos te lo deben todo, sienten que ellos tienen que vivir por y para ti, te cuesta, tienes un apego exageradamente que luego te cuesta soltar. Claro. Entonces, claro, ¿por qué? Porque tú has hecho que ellos sean tu mundo. Y cuando ellos son tu mundo y te pierdes a ti misma, pierdes la relación de pareja, pierdes esa autonomía como mujer, como profesional, como persona, al final eso hace que tú como que trasladas en ellos un nivel de autoexigencia y de responsabilidad y de, ¿sabes? Que no es una carga que a ellos no les corresponde. Y no es así. Entonces, claro, yo por eso me hice esta gorra como para recordármelo a mí misma, ¿no? Y muchas veces la utilizo en mis reels y en todas las historias que subo a Instagram. ¿Por qué no? Porque tengo derecho a quedar con una amiga. Porque tengo derecho a irme sola un día a la piscina, a leer un libro, a meditar, a darme un paseo, a caminar y que su padre se quede con su hija. Un fin de viaje. Bueno, yo me he ido de viaje sola, absolutamente sola, y cada vez me lo trabajo más, porque mientras mejor estoy yo, mejor estará mi entorno. Obvio. ¿Y qué pasa? Que tú muchas veces le preguntas a una persona, cuando tú preguntas, ¿quién es la persona más importante de tu vida? Y la gente dice, mis hijos, mi padre, mi madre, el perro, el abuelo, el tío, y nunca se ponen ellos de primero. Muy poca gente dice yo. Y esto es como el avión. Cuando tú vas en el avión, ¿qué te dicen? Primero te tienes que poner la mascarilla tú para poder ayudar al otro. Si tú le pones la mascarilla primero a tu hijo, tú te puedes desmayar y no le puedes ayudar. Entonces, al final, eso es extrapolable también a la maternidad, ¿no? O sea, nosotras, mientras mejor esté, más equilibrado está nuestro bienestar emocional, mejor podremos relacionarnos con todas las personas a nuestro alrededor. Pareja, familiares, padres, hijos y con nosotras mismas. Claro. Porque al final llega a un nivel de saturación tal que es lo que hace que reaccionemos de manera automática, y es ahí donde quiero que empecemos a ser conscientes de cómo podemos frenar ese automático. Muy bien, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, hay tantas cositas que podemos trabajar que es muy interesante todo este tema, la verdad. Sí, aparte es muy complejo. Muy complejo. Parece, es como te dije antes, uno es padre 24/7 hasta que deja este plano. Y tenés que estar atento a un montón de cosas, pero está buenísimo porque vos venís y nos contás cómo tenemos que frenar esa reacción que ya tenemos naturalizada y empezar a negociar, empezar a darle voz, que ellos sientan que son lo importante, porque nosotros siempre decimos, lo más importante es cuando sos padre son tus hijos, pero muchas veces lo das por hecho y que ellos lo saben, y en verdad dándole su espacio y dándole un montón de momentos, de charlas, ¿no? De sentarse, interactuar, de preguntarle qué le gusta, por qué está mal, qué quiere ser, no sé, cualquier cosa, contribuís a mucho más, ¿no? En el día a día, y eso después te lleva a poder ponerte de acuerdo y no ir al castigo, no ir al grito, no ir al para que termino esto y parar un segundo y como correr un costado. Total. Entonces, todo esto que decís es súper útil porque cualquier padre, cualquier madre lo tiene que aplicar. Lo tiene que aplicar. Sí. Y eso te quería preguntar, ¿hay algo más que nos quieras contar en cuanto a lo que es el tema de que sí o sí vos te encontrás mucho de eso, o algo que a vos te parece que realmente estaría bueno hacer ese clic, que vos por estar todo el tiempo hablando con madres, lo notás, pero ves que todavía no han caminado? Sí, mira, además que esto me encanta porque es parte de tu nombre, el tema de la etiqueta. Me encanta. ¿Por qué? Porque muchas veces, aunque tú, de hecho hay un ejercicio que hago en mis mentorías que es que las madres sean conscientes de la etiqueta que le tienen puestas a sus hijos. Y muchas veces no solamente es que se la digas,
sino que te hago ser consciente de cómo se siente la otra persona. Nada más tú pensándola. Imagínate que yo no te digo que tú eres lento, pero cada vez que tú haces algo, venga, pero date prisa, pero es que, jolín, ¿por qué tardas tanto? Pero es que no sé cuánto, pero es porque le hago sentir, ¿cómo lo hago sentir? O sea, yo, ¿sabes? Entonces yo generalmente en mis mentorías divido la clase la mitad madres, porque mis mentorías no me gusta que sean un curso más o un taller más o una mentoría más. Me gusta que la gente se la lleve puesta, que sean prácticas, que sean dinámicas. Entonces te pongo una situación, te digo cómo se hace, entre comillas, inadecuadamente, te digo cómo se hace con empatía, con respeto, te pongo a practicarla para que tú te la lleves interiorizada. Entonces, en ese caso, pues la gente con las etiquetas es muy gracioso, porque generalmente tú dices, bueno, es que es verdad que a veces la decimos. Ay, es que eres tonto, es que eres lento, es que eres un llorón, es que eres no sé qué. Pero a veces no lo decimos, pero lo pensamos. Y aunque no lo digamos, es increíble cómo el niño percibe esa etiqueta sin que tú se la digas. Yo hago un ejercicio en donde no le digo la etiqueta, o sea, hace una de madre y una de hija, y entonces le va a decir una cantidad de cosas al niño, entre comillas, sin decirle la etiqueta. Y luego le pregunto al niño, que es una madre, ¿qué etiqueta tiene puesta? Prácticamente el 100% descubre la etiqueta. Qué loco. ¿Qué etiqueta tiene puesta? ¿Por qué? Porque aunque tú no lo digas, se lo estás haciendo sentir. Y eso es brutal, que un niño constantemente esté escuchando de su propio padre que es un llorón, que es un quejica, que es un lento, y lo solemos hacer sin pensar. Eso va minando su autoestima, va minando su forma de ser, va creándole internamente una percepción de sí mismo que no queremos que tenga. Entonces, claro, eso es bien importante, porque al final, cuando esa persona crezca, terminará haciendo justicia a esa etiqueta, generalmente. Si tú eres un trasto, mira, ya soy un trasto, pues me comporto como un trasto. Si todo el mundo piensa que eres un trasto, ¿qué vas a hacer? Un trasto. ¿Entiendes? Entonces nosotros muchas veces condicionamos el comportamiento con esa etiqueta. Entonces es bien importante que seamos conscientes de qué etiqueta le estamos poniendo a nuestros hijos y que intentemos de alguna manera cambiar eso. Entonces, ¿cómo lo podemos cambiar? No es fácil, obviamente. Primero tenemos que nosotros mismos evitar seguir pensándolo, porque si yo no lo digo, pero lo pienso, lo va a sentir igual. Entonces tengo que cambiar mi lenguaje y mi discurso. Ya no le voy a decir qué lento eres, sino, oye, ¿puedo ayudarte? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Necesitas ayuda? Aquí estoy. Intentas como validar el esfuerzo que está haciendo, pero no le metes prisa. Para no meterle prisa, pues a lo mejor te levantas más temprano para que le des el tiempo necesario para que se organice, para que lo haga, para que, ¿sabes? Porque a veces nosotros mismos somos los que un niño se va átate los zapatos y al final, como vas con prisa, se lo atas tú, no dejas que lo haga. Y no le dices, oye, es verdad, es difícil atarse los zapatos. A mí también me costaba atarme los zapatos. Entonces, ¿entiendes? Entonces, claro, tienes primero que cambiar tu lenguaje interior, tu lenguaje interno para poder no ponerle esa etiqueta. Luego, por ejemplo, técnicas que existen, imagínate, si piensas que es lento, entonces a lo mejor hablar con otra persona delante de él de otra manera. Oye, ¿sabes que hoy mi hijo hizo esto? Buah, no digo rápido porque es lo contrario, pero oye, fue súper ágil y al final lo resolvió de tal manera. Entonces, como para que él escuche como lo contrario, ¿sabes lo que te quiero decir? Como para que él vaya escuchando eso, ¿no? Yo lo hablo con otra persona, pero como ellos están siempre, como dicen aquí, al loro, siempre están escuchando, ¿no? Y así ir trabajando como poquito a poco eso, ¿no? Hacerle, obviamente, lo que decía antes, ¿no? O sea, el que ellos sean como reconocer el esfuerzo, ¿no? Reconocer el esfuerzo, buscar la manera de que ellos empiecen a verse desde otro lugar, porque es que esas etiquetas son un estigma. Al final terminan siendo una mochila muy pesada para los niños y adolescentes, y cuando llegan adultos, pues llegan con esas mochilas que a veces no saben ni de dónde viene. Claro, ¿de dónde viene? De que toda la vida te han dicho, eres un pesado.
Y entonces te sientes como un pesado y entonces no quieres hablar porque sabes que eres un pesado, evitas cómo te condiciona eso a tu vida adulta, a lo mejor entonces no quieres intervenir porque te van a decir que eres un pesado, te cohibes a la hora de participar o de dar tu opinión, ¿sabes? Todo lo hilas. Cuando tú empiezas a hilar todo, dices, ostras, es que no es tan sencillo como decirle eres un pesado. No, piensa cómo está condicionando eso a día de hoy y de cara al futuro a tu hijo con esa etiqueta. Yo tengo muchas formas de ayudar a las mamis y a los papis, ¿no? Entonces, una de ellas, obviamente, es a través de mis redes sociales. Hago mucho contenido gratuito y de valor, sí, de bastante valor. O sea, la gente, bueno, está sobresaturada de información, eso es verdad. Pero yo pienso, antes de contestarte exactamente a tu pregunta, sí, pienso que lo más importante no es llenarte de información. Porque hay gente que vive leyendo cosas en internet, hay gente que vive comprando cursos pero no aplica, hay gente que vive leyendo posts, leyendo anuncios, leyendo lo que sea. Pero lo más importante no es lo que yo enseño, ni cómo yo acompaño. Lo más importante es lo que la mamá o el papá hace con lo que yo le cuento. Si la mamá o el papá no toma acción y no lo pone en práctica, nada de lo que yo cuento sirve. O sea, nada de lo que yo cuento sirve, porque realmente yo te puedo dar 20 técnicas, pero si tú no la empiezas a poner en práctica, eso no sirve. Y siempre se lo digo a las mamis que acompaño, ¿no? Siempre les digo, mira, yo no os voy a enseñar ni siquiera la receta de la Coca-Cola. Esto que yo os voy a enseñar seguramente ya lo sabíais y seguramente todos los traemos de manera, incluso a veces lo hacemos de manera intuitiva, pero realmente no somos conscientes de ello. Entonces, por eso es que es importante que con un acompañamiento, porque ¿qué pasa? Cuando tú quieres cambiar y en el día a día no te llenas de actividades, tienes la carga mental, es difícil poner en práctica eso que aprendiste. En cambio, si tú vas de la mano con alguien, es como cuando tú quieres ponerte a dieta y necesitas ir de la mano al nutricionista que te vaya como supervisando, ¿no? Esto es así. Entonces, yo las acompaño a través de mis redes sociales, las acompaño, tengo una comunidad de crecedoras, que mi página es Crece con Amaima, que es el nombre de Amairani y Marina, de mi hija. Y entonces yo las acompaño también a través de una comunidad, de un grupo de WhatsApp que tengo de crecedoras, y allí compartimos herramientas. Bueno, es un espacio seguro como para compartir experiencia, que sientas un apoyo, que sientas que no estás sola, ¿no? Aparte de eso, bueno, también tienen el Instagram, a través de mi Instagram, de la bio. Bueno, de hecho te traía un regalito para las personas que se han quedado hasta el final. Sí. Les quiero regalar, por simplemente haber escuchado la entrevista, les quiero hacer un regalo de un ebook que hice, de una guía express de 4 pasos para padres que quieren pasar de la teoría a la acción. No es una guía para alguien que quiere leer una cosa más y archivarla. Es para alguien que realmente quiere mirar hacia adentro. Es una guía para alguien que realmente quiere ir al origen, que quiere pensar en una situación en concreto, que quiere analizar, observar el comportamiento, la gestión emocional, quiere ver la raíz del problema, y yo la voy a ir guiando paso a paso con esa guía para que pueda intentar dar un pasito. No vamos a solucionar todo, pero sí podemos elegir una situación concreta, y esa situación, con esos 4 pasos, ir analizándola, observándola y creando un plan de acción para que pueda cambiarla. Entonces, les voy a dar a todas las personas que se hayan quedado hasta el final, les voy a regalar esa ebook. Tienen que ir a mi Instagram y en la bio, pues ahí vais a ver recursos gratuitos y ya podéis acceder a ella. Aparte de eso, hago 2 tipos de acompañamiento. Hago 3 tipos de acompañamiento. Individual, para aquellas personas que a veces por temas de tiempo no pueden estar en un acompañamiento grupal, o básicamente por un tema de protección de datos o lo que sea, no quieren, pues tengo acompañamientos individuales. Luego también tengo 2 tipos de acompañamiento grupales. Lo bueno es que son todos online, con lo cual cualquier persona a nivel nacional e internacional puede perfectamente acceder. De hecho, tengo personas en mi comunidad de todas partes del mundo, ¿no? Y de todas las ciudades, de muchas ciudades, no solamente de Madrid, vamos. Sí. Y entonces, los 2 acompañamientos son: un intensivo de 3 días, de 2 horas cada día, que es el método Crece. El primer día, gestión emocional de la madre y su autocuidado. El segundo día, gestión emocional del niño, cómo guiarle, acompañarle.
Y el tercer día, relación madre-hijo para recuperar o fortalecer el vínculo. Eso es un intensivo de 6 horas. Luego, para aquellas personas que quieran seguir trabajando y profundizando, ya tengo un acompañamiento grupal, pero más exclusivo y más específico y con menos personas, de 2 meses, en donde ya trabajamos el tema de las etiquetas, el tema de la autoestima, el tema de la gestión emocional, el tema de la autonomía, cómo animar a los niños, niñas, adolescentes a colaborar. Bueno, trabajamos un montón de cosas, el autocuidado, etcétera, ¿no? Y ya eso es un acompañamiento pues más personalizado de 2 meses. Luego, también a partir de septiembre, junto con otra colega, vamos a empezar a quedar una vez al mes, porque dije, mira, quiero que de manera gratuita quedemos en un bar, que ya lo tenemos reservado todo el año, un bar para quedar todos los viernes, el último viernes de cada mes, quedar para hablar de nosotras, para desahogarnos, para liberarnos, para un café con sentido, ¿no? Un café con intención. Y lo avisaré, todo esto lo estaré avisando por las redes sociales. El método crece, por ejemplo, tengo la siguiente convocatoria para la tercera semana de septiembre. Sí. Entonces pueden ver toda la información en mi Instagram. Y también he creado un ebook que tengo en Hotmart. Porque bueno, a raíz de lo que te conté, de que muchas mamás se pusieron en contacto conmigo por lo de la adicción al móvil, entonces creé un ebook que se llama, Adicción al móvil, guía para padres desesperados. Entonces, bueno, ahí cuento más en detalle, pues obviamente, por qué, o sea, primero para aprender a reconocer si es una adicción o un uso excesivo, que es diferente. Segundo, para ver qué factores internos o externos favorecen. Tercero, para ver las consecuencias fisiológicas, emocionales, físicas de esa adicción. Para ver qué podemos hacer desde casa. Bueno, tiene una serie de contenidos más en profundidad para poder, ayudarlas, ¿no? Entonces, obviamente, cualquier persona que quiera, tiene mi teléfono, mi email, a través de mis redes sociales, porque yo pienso que cada caso es único, cada familia es única, cada hijo dentro de una misma familia es único, y es importante conocer, o sea, para mí es importante conocer la situación personal de cada uno para poder orientar mejor hacia qué tipo de acompañamiento le viene bien en función de su situación personal. Incluso si mi método no puede ayudarla, decir, oye, no es conmigo, a lo mejor esto es escalable a un profesional de psiquiatría, psicología o, no sé, a otro profesional que te pueda orientar mejor o que pueda, ¿no? Entonces, yo pienso que el método no es para todo el mundo, ¿no? Sino que es acorde, o sea, tiene que ser para aquellas personas que de verdad se quieran comprometer. O sea, para aquellos padres que quieran comprometerse, que no les importe mirar hacia adentro, que no les importe trabajar, no, ¿sabes? No hay recetas mágicas. A mí no me gusta dar soluciones mágicas ni soluciones rápidas. O sea, para poder crear un cambio real, profundo y sobre todo sostenido en el tiempo, eso duele y cuesta y es difícil y a veces, requiere de tiempo. Entonces soluciones mágicas, no soy yo la persona que le va a dar soluciones mágicas y rápidas. Así que el que quiera trabajar, aquí me tiene para lo que necesite. Perfecto. Repetime por favor una vez más tu Instagram, así lo tienen. Sí. Yo lo voy a poner en la descripción. Aclaro que voy a poner en la descripción. Perfecto. Todo para que puedan ubicarte, todo lo que vos quieras. Vamos a poner redes, ponemos teléfono. Excelente. Pero bueno, lo nombramos una vez más, así lo escuchan. Excelente. Es Crece, la palabra crece, con y Amaima, M-A-Y-M-A, Amaima. Perfecto. ¿Vale? Espectacular. Así que... Para cualquier padre es un capítulo de necesidad porque nos contaste, como te dije antes, nos contaste todo. Muy buena intro esta charla que tuvimos, que igualmente dejás algunos tips y nos contás cómo es la mejor manera de reaccionar ante determinadas situaciones. Ya después, para profundizar, nos comunicamos en privado con vos. Pero es buenísimo porque hay un mensaje, hay una manera de entender las cosas, hay una manera de poder tener otras herramientas que como padres a veces es muy difícil, difícil. Entonces es un capítulo de necesidad. Yo siempre a cada invitado le agradezco el tiempo de compartir, de poder venir acá a nutrirnos. El espectador delante de cámara soy yo, como siempre lo digo también, y siempre la puerta abierta para otro encuentro que podamos tener
porque Perfecto. en este tema, acá hay Aquí mucha podíamos tela, dormir. mucha tela por cortar, entonces Sí. dejo la puerta abierta, como siempre, para Sí. que tal vez nos encontremos en otro momento y ahí me contás cómo están, ¿no? Y cómo va cambiando, ¿Cómo porque va siempre, cambiando? como siempre Sí. va a haber ¿Cómo alguna, evoluciona? claro, siempre va a haber alguna cosa nueva que contar y eso está buenísimo. Sí. Así que muchas gracias por pasar por el canal y bueno, y nos estamos viendo, ¿no? Fuera o Perfecto. dentro. Seguramente, y seguramente estoy muy convencido de que te van a contactar muchos padres y vas a estar ahí ayudándolos, que por suerte, bueno, ahora te conocen y te tenemos a mano, así que yo me voy a usar todo Perfecto. lo que me dijiste y Me encanta, te haré seguimiento. dale, y nada, y agradezco eso Excelente. porque creo que cualquier padre lo va a utilizar y es necesario, así que bueno, muchas gracias. No, gracias a ti, Piru, porque de verdad que, bueno, yo creo que es algo muy necesario a día de hoy. Es muy necesario porque son el futuro del mañana, ¿no? Entonces Claro. tenemos, mientras más padres conscientes estemos, más profesores conscientes y una sociedad más consciente, al final haremos que no tengamos este tipo de problemas por los que estamos padeciendo hoy, ¿no? Como decías tú con tus hijas, no lo hago, lo hago de cara al futuro. Claro. Todas las acciones que tomo hoy son para tener un futuro mejor, para intentar evitar todos esos problemas que me pueden venir, porque, y sobre todo quiero que nos quedemos con la sensación, o sea, que nos quedemos con algo claro, o sea, no somos perfectos ni pretendemos serlo. O sea, yo siempre lo digo, no nos vamos a acostar padres imperfectos y nos vamos a levantar padres ejemplares porque ahora tenemos 50 herramientas. No, lo importante no es que en un momento dado no vuelvas a perder los nervios. Lo importante no es que en un momento dado no vuelvas a cometer errores. Lo importante es que te vas a dar cuenta. Y una vez que tú tienes el camino definido, y sabes cuál es el camino por el que quieres ir, si algún día te desvías del camino, eres capaz de manera consciente de frenar ese automático y retomar. Y puedes pedir disculpas, puedes hablar con tu hijo y decir, discúlpame porque papá perdió los nervios, esta no es la manera, vamos a hablarlo, vamos a trabajarlo, vamos a hacerlo de otra manera. Y que eso también enseña a nuestros hijos a pedir perdón, a equivocarse, porque en la equivocación es donde está el aprendizaje. Entonces no es que ahora vamos a querer ser perfectos, no, sino que vamos a ser conscientes, básicamente. Entonces, gracias por abrir este espacio para crear conciencia, porque para mí es justo y necesario. A vos, muchas gracias, Mayrani. Muchas gracias. Bueno, nos encontramos y bueno, vamos a estar comunicados, como te lo dije antes. Excelente. Así que muchas gracias por tu tiempo y muchas gracias por toda la información que nos brindaste. Muchas gracias, Pilu. A ti, Gracias. encantada. Adiós.